sobre su competencia no afecta a la integridad territorial. Y en ese sentido, Bolivia no ha ganado nada. Estamos viviendo un día de felicidad, un día de mucha alegría. Libramos una parte muy importante para que Bolivia vuelva al Pacífico con soberanía. Para la Corte, el objeto del diferendo es saber si Chile tiene la obligación de negociar de buena fe un acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico. Y en caso afirmativo, establecer si efectivamente Chile ha cumplido con esa obligación. Pero el tribunal aclaró que no le corresponde determinar el resultado de esa negociación. Tengo aquí los diarios al día siguiente que publicó Bolivia, hoy mostrando a una sola voz, Mar para Bolivia, por ejemplo, que apareció al día siguiente. En fin, tengo montones, La Razón, está el diario Página 7, está el diario Cambio, Bolivia logra la primera victoria en La Haya con la fuerza de la razón. En fin, en el fondo una sensación, señor Mesa, digamos, de un país bastante triunfalista luego de la resolución adoptada el día jueves. Comparte, sin embargo, que finalmente la conclusión a partir del fallo propiamente tal de la Corte, es que lo que se establece es la obligación de negociar, pero que no es lo mismo que la obligación para obtener un resultado, es decir, que en el peor escenario para Chile o en el mejor escenario para Bolivia, se podría generar esta obligación de negociar, pero no lo mismo que obtener un resultado. No, no lo comparto en absoluto. Creo que esa ha sido una lectura absolutamente sesgada de parte, sobre todo, del agente de Chile, don Felipe Bulnes, cuando habla incluso de la palabra mutación, que la Corte había mutado la naturaleza de sus alcances. Él se refiere al párrafo 33 del fallo, pero el párrafo 34 del fallo, que es el que define exactamente la naturaleza de lo que estaba en cuestión, la naturaleza de la controversia, la Corte Internacional de Justicia es muy clara. Establece que la Corte fallará sobre si Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia para otorgarle un acceso soberano al mar. Es decir, no se separan los dos conceptos. Uno es el negociar y el otro es para otorgarle un acceso soberano al mar. Si hacemos una lectura correcta del punto 33, lo que la Corte no puede predeterminar es la naturaleza del arreglo específico sobre ese acceso soberano al mar y sus detalles. Son cosas radicalmente distintas. Y termino con un criterio fundamental, porque jurídicamente es imposible que una Corte establezca una división de la naturaleza de la demanda. La demanda está completa, la Corte no la puede partir en dos. A ver, déjeme preguntarle primero varias cosas que a mí me generan cierta duda. Porque usted da por hecho algo que, sin embargo, yo nunca se lo había escuchado a juristas antes en juicios tanto locales como de corte internacional, donde usted dice que un tribunal no puede acoger una parte de una demanda. Y efectivamente, tanto en juicios locales, civiles como internacionales, sí hay montones de precedentes donde se toma una parte de la demanda, pero no necesariamente se acoge completamente una demanda, sino que puede decir, ¿sabe qué? En este sentido, sí, en este otro, no. Un segundo, le hago la observación. Usted tiene razón en el momento del fallo, pero no en el momento en que el juicio no ha comenzado todavía. No se olvide que estamos en una demanda preliminar de incompetencia y, en consecuencia, lo que la Corte definirá, y en eso le doy la razón, es si le da la razón a Bolivia y eventualmente en el fallo final establece diferenciaciones. Claro. Pero no es el momento en el que estamos en esta circunstancia. Pero que en el peor escenario para Chile, mejor para Bolivia, lo que podría decir la Corte es sí sabe que hay una obligación de negociar. Podría. Pero lo que no puede predeterminar el resultado. Pero cuando se refiere a predeterminar el resultado, ustedes hacen una interpretación que al menos resulta, digo, creativa. No, creativa es la interpretación del señor Bulnes. Vuelvo sobre el punto. El objeto de la controversia es que el punto clave es, punto número 34, objeto de la controversia. La Corte establece que el objeto de la controversia es si Chile tiene la obligación de negociar para otorgarle a Bolivia un acceso soberano al mar. Ese es el tema. Perfecto. Y en el contexto previo, no en el contexto posterior, es decir, en el punto 33, no en el 34, la Corte establece que no puede predeterminar una solución, no puede establecer el resultado, no sobre el acceso soberano al mar, sino sobre las características de eso. No lo dice el fallo. Lo que dice el fallo literalmente es que no le correspondería predeterminar el resultado de cualquier negociación que pudiera tener como lugar o como consecuencia de la obligación de negociar. Lea el punto 34, si es tan amable. Sí, pero si el punto 34 no está en discusión, lo que estamos discutiendo aquí es por qué usted hace una interpretación tan diferente respecto de lo predeterminado. Déjeme hacérselo en un ejemplo práctico. ¿Cómo se puede establecer que hay
una obligación de negociar si es que se determina que el resultado de esa negociación sí o sí tiene que ser lo que pide una de las partes? Por una razón muy simple, porque una de las partes no lo pide. Porque lo que Bolivia hace es recoger las sistemáticas oportunidades de compromisos y promesas formales de Chile que establecieron desde la perspectiva chilena y ante la afirmación chilena que Chile estaba dispuesto a negociar con Bolivia para otorgarle un acceso soberano al mar. No hay que olvidar algo fundamental. Bolivia no pide algo unilateralmente, sino que está generando el pedido a partir de los compromisos de Chile. Y segundo, no le pide a la Corte que establezca un fallo predeterminado. Le pide a la Corte que le recuerde a Chile que Chile se comprometió. Porque aquí el concepto fundamental es, hay un criterio que son los actos unilaterales de los estados, cuyo compromiso no cumplido generan una obligación exigible. Voy a ir a eso en un segundo más, porque de hecho motivó incluso que uno de los jueces formulara una pregunta específica a Bolivia, pero antes déjeme saber si usted no podría de alguna forma estar, ¿sabes? Se lo voy a decir así derechamente, no se podría inducir a una cierta confusión el pretender que el resultado de una negociación, y vuelvo sobre lo mismo, tiene que sí o sí concluir en lo que una de las partes pide y no predeterminar que efectivamente esas negociaciones podrían eventualmente, si son de buena fe, no arribar a un acuerdo. Porque por algo son negociaciones, ¿no? Es que aquí hay un concepto que Chile debe entender de manera fundamental. El pedido de Bolivia no surge de una iniciativa que nace del deseo y la aspiración boliviana. El pedido de Bolivia nace de los compromisos generados por Chile. Y es Chile el que en 1920, 23, 26, 50, 61, 75 y 83, para no mencionar la agenda de los 13 puntos, el que se compromete a negociar con Bolivia para otorgarle un acceso soberano al mar. En consecuencia, no es una de las partes que pretende un fallo con un resultado predeterminado. Ahora, usted dice se compromete, pero sin embargo Chile lo que dice es que en el mejor escenario, lo que en algún momento es que se exploraron alternativas para, en el aras de mejorar esa relación, buscar una solución conveniente para ambas partes. No se exploraron alternativas, se plantearon compromisos formales. Patricio Carvajal, ejemplo, 1975, establece una propuesta global de negociación con Bolivia que incorpora el término "es sobre esta base que Chile está dispuesto a negociar para otorgarle a Bolivia un acceso soberano al mar, en ese caso en una franja territorial y un corredor". Si lo tiene tan claro, ¿por qué no se le respondió de esa manera entonces al juez Wingwin cuando él plantea cuál es el momento en que se establece eso? Por una razón muy simple. Porque sería un error de parte de Bolivia establecer que habiendo una línea de compromisos tan consistente a lo largo de más de 7 décadas, hay un momento mágico que establece el punto de compromiso. Pero el juez no preguntaba, el juez preguntó, ¿en qué momento se produjo el compromiso entre ambos países? Claro. La respuesta de Bolivia es en todos los momentos en que Chile hizo una respuesta positiva diciendo estoy dispuesto a negociar para otorgarle una salida al mar a Bolivia. Ahora, cualquier cosa podría ser interpretado entonces realmente como un momento. De hecho, hoy día hay una fotografía, yo no sé si se va a alcanzar a ver, pero tengo aquí la fotografía que viene hoy día en el diario La Segunda, que es la fotografía ahí, está chiquitita, ¿sí? De la presidenta Bachelet con el presidente Evo Morales. Uno podría decir, esto también es un momento mágico. No podría. ¿Por qué no? Podría. Porque ahí no hay ningún documento firmado. Yo le estoy hablando de memorándums, notas diplomáticas, cartas de presidentes y acciones diplomáticas que pueden entenderse como tales. Bello Codecido en 1950 le escribe una carta firmada por el ministro de Relaciones Bello Codecido a Bolivia con la propuesta. Patricio Carvajal le escribe una carta al embajador de Bolivia con la propuesta. El concepto no es un concepto de decir, nos sentamos como usted y yo estamos conversando. Pero ¿por qué? Es que a esto lo que quiero, no sé si está una discusión semántica la que está, una discusión semántica la que estamos teniendo, o una cuestión más de fondo, pero ¿por qué una propuesta inevitablemente para ustedes se convierte como en un compromiso en el que sí o sí se les va a otorgar algo específico? Bien podría yo recoger, a propósito de lo que usted plantea, sobre ese mismo periodo de la historia, del 75 al 78, el por qué, si existía además ese compromiso, finalmente no se cumplió ese compromiso. Buena pregunta. Que es el argumento que cualquiera podría en estos momentos estar pensando, bueno, fue Bolivia finalmente el que fue cambiando las condiciones a lo largo de esos siguientes 3 años. Buena pregunta. Vamos por partes. Usted me ha hecho una pregunta en 2 partes. La primera parte. ¿Por qué? Porque hay una figura jurídica internacionalmente reconocida, tratada por la Corte y fallada por la Corte Internacional de Justicia, que se llama actos unilaterales de los Estados. Una promesa o un compromiso formal de un Estado para con otro Estado genera una obligación. El incumplimiento de esa obligación es jurídicamente exigible por aquel Estado que ha recibido la promesa o el compromiso. Esa es la razón por la que Bolivia puede presentar estos elementos. Negociar
no de entregar la salida soberana No. al mar. Es que eso es lo que apunto, porque usted como que se salta la segunda parte de la frase. No me salto la segunda parte de la frase, me la saltaría si fuera Chile el que me hubiera dicho estoy dispuesto a negociar contigo en términos generales. Cuando en todos los casos que Bolivia pone como ejemplo desde 1920 hasta 1983, en todos los casos Chile suma el primer criterio, estoy dispuesto a negociar contigo, con el segundo, para otorgarte un acceso soberano al mar, no puedo yo separarlo. El que lo está planteando como una cohesión es Chile. Y además es obvio, no nos vamos a sentar a negociar Chile y Bolivia para hablar de temas de pesca, ¿no es verdad? La razón por la que nos hemos sentado a negociar es para hablar del acceso soberano al mar, y el compromiso de Chile une los dos conceptos. Esto es fundamental. No se puede separar en la demanda boliviana, porque los compromisos de Chile fueron en ese sentido el tema del negociar con el tema del acceso soberano al mar. Ya, aquí están reflejadas, digamos, las dos miradas, tanto la de Bolivia como la contraparte que yo le hago, que es la mirada chilena finalmente. Déjeme preguntarle ahora sobre el otro punto, ¿qué es lo que representa en estricto rigor para ustedes salida soberana? ¿Qué es lo que es salida soberana? Salida soberana es una definición que Chile respondió ante la Corte Internacional de Justicia tomándola de los compromisos que el propio Chile hizo. Es decir, salida soberana es un concepto que usó Chile, no Bolivia, en los compromisos 1950-1975. Sí. Es darle a Bolivia un espacio geográfico con acceso soberano. Eso no lo dice Bolivia, Ya, lo dice Chile. Sí, eso es su interpretación de lo que dice Chile para ser más preciso todavía. Pero ahora, déjeme preguntarle de vuelta. Paréntesis, no es mi interpretación de lo que dice Chile. Le invito a que usted lea la carta de Patricio Carvajal al embajador de Bolivia. No estoy interpretando nada. Es acceso soberano. Volver un paso atrás. El juez Oguada, cuando le pregunta a Bolivia, ¿qué es lo que entienden ustedes por salida soberana? ¿Qué es lo que usted entiende por salida soberana? Yo le pregunto a usted. La respuesta no se la puedo dar yo porque yo estoy representando al Estado boliviano. Por lo tanto, yo tengo que darle la respuesta que dio Bolivia a la Corte Internacional de Justicia. ¿Cuál es esa respuesta? La respuesta fue: hablaremos de lo que yo entiendo por acceso soberano en el momento en que entremos al fondo de la cuestión, no en este momento. La pregunta en una demanda preliminar de incompetencia no es pertinente. Le estoy respondiendo exactamente lo que Bolivia le respondió al juez Oguada, pero Bolivia le dijo algo más al juez Oguada. No se preocupe, señor juez, si usted lee la definición que Chile ha hecho de acceso soberano al mar, es aquella que las autoridades chilenas hicieron a lo largo de 70 años a Bolivia. Vuelvo un paso atrás. Cuando le preguntan a Bolivia por salida soberana, incluso en algún momento se plantearon varios argumentos, de hecho, o varias fórmulas. Se decía un corredor, una zona especial, una fórmula pragmática. No había una sola lectura, ni una sola definición. ¿No induce también a una cierta confusión en tanto la relación bilateral, en tanto la discusión jurídica e incluso la propia resolución que tenga que tomar la Corte, que el propio demandante no tenga claro qué es lo que es una salida soberana o que al menos no lo ponga sobre la mesa al comienzo, dado que la cita en su primera demanda? El demandante lo tiene absolutamente claro y el demandante explicará con muchísimo detalle lo que entiende por un acceso soberano al mar cuando entremos al fondo de la cuestión. Y le digo algo más. Si el demandante hubiera tenido dudas, la Corte no hubiera tenido dudas, o si las hubiera tenido en su fallo. El fallo de la demanda preliminar de incompetencia es